Perfecto. Empezamos. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este acto que me parece muy importante porque creo que ha sido una iniciativa muy feliz del Centro de Editores al publicar este estupendo catálogo sobre la exposición que inauguramos en Lima en agosto del año 2016. A mí, que en esa época dirigía el Centro Cultural en Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores y que conozco desde hace varios años a Carlos Fernández y a Valentino Iannuzzi, magníficos especialistas en la vida y obra de Vallejo, me pareció entonces muy pertinente sugerirles que pensaran en hacer una exposición que de algún modo permitiera ubicar el contexto musical, informativo, emocional también y por supuesto intelectual en el que Vallejo y otras grandes figuras de la cultura peruana coincidieron en Trujillo en las primeras 2 décadas del siglo XX. Trujillo, como sabemos, era una ciudad relativamente pequeña, creo que no llegaba a los 30.000 habitantes, pero tenía, sin embargo, una larga tradición, no solo como ciudad importante, cabeza del norte del Perú durante el virreinato, sino como además uno de los centros de gran desarrollo cultural en las culturas prehispánicas, especialmente Chimú y antes, Mochica, etc. Entonces, en este ambiente surge, como todos sabemos, pues, el grupo que será conocido a partir de un artículo, si no me equivoco, de uno de los Parra de Riego, como la Bohemia de Trujillo, que también se llama el Grupo Norte. Y esta exposición que hicieron Carlos y Valentino, la verdad es que fue estupenda. Creo que el catálogo refleja muy bien el material que ellos, con su conocida diligencia, yo diría meticulosidad, con su capacidad de constituir una suerte de alto, sofisticado servicio de inteligencia en torno a la obra de Vallejo, pues reunieron un material fantástico que aquí lo tenemos en este hermoso catálogo de edición artesanal. Al final de la exposición señalaban ellos en un texto que uno de los objetivos de este trabajo era precisamente abrir pistas a nuevas investigaciones y hacer que los estudiosos y las personas interesadas no solamente en Vallejo, sino en las otras grandes personalidades que integraron la Bohemia de Trujillo, se sintieran animadas a proseguir en la búsqueda y a descubrir más vínculos, relaciones, también señalar un poco más en la obra de todos estos compañeros de generación que constituyeron la Bohemia de Trujillo. Por cierto, no era la Bohemia de Trujillo el único grupo literario del Perú en estos años. Desde luego, aquí en Lima tenemos un grupo Colonia, en Arequipa estaban los poetas de Aquelarre, uno de ellos, Percy Gibson, mantuvo después una buena relación en París con Vallejo, e incluso trató de ayudar a hacer unas gestiones con un magistrado arequipeño para que incluyera en un magistrado trujillano hasta donde tuvo entendido para tratar de sacarlo de la prisión, etc. Había había después, unos años después, el famoso grupo Orcopata y en el Cusco, pues, grupos nucleares alrededor de la sierra, etc. Como bien señala Carlos Valentino al inicio de su trabajo, es cierto que, por un lado, la figura excepcional, extraordinaria de Vallejo, realmente Vallejo es, para decirlo en una palabra, un genio, ha ensombrecido un poco la presencia de los otros miembros de la Bohemia, sobre todo a los grupos literarios. Por otro lado, la Bohemia fila como una figura excepcional del pensamiento político de América Latina y obviamente de la política peruana, como fue Víctor Raúl Laya de la Torre. Creo que ambos personajes hemos ocupado mucho el escenario. Parte de este esfuerzo es que permite
luego la otra tercera gran figura de este grupo fue el filósofo político Altenaro Rego, que como todos sabemos pues hizo ese magnífico prólogo a Trilce, donde además hace una evocación que a mí me gusta mucho sobre precisamente las noches de bohemia, las jornadas, son noches, también días grandes, almuerzos y tertulias de estos muchachos que, como le dijo el propio Vallejo a Aida de la Torre, eran pichones de cóndores. Yo quiero solamente pues, renovar mi admiración por el trabajo que llevan haciendo desde hace buenos años Carlos y Valentino, felicitar desde luego al editor del Centro de Editores por esta magnífica publicación y agradecerles mucho por haberme escuchado. Gracias. ¿Digo yo ahora? Sí, Claudio. Vale. Bueno, no sé si todos los que están viendo no saben, mi nombre es Claudio Pérez y soy uno de los editores del libro. Yo voy a hablar muy poco porque más bien lo mío va a ser un reconocimiento y un agradecimiento. No quiero entrar en el contenido del libro porque tenemos primero los autores que son especialistas, más que especialistas en el tema, y a gente muy capaz que va a poder decir cosas más interesantes que yo. Bueno, el libro es este. Ahora voy a contar un poco por qué el formato, pero primero tengo que pedir en cierta manera una disculpa, porque es un libro que la verdad costó, los astros no lo favorecieron, porque se juntaron una cantidad primero de inconvenientes personales, luego teníamos ya la fecha de la presentación fija aquí en Madrid, donde iban a ir Carlos y Valentino, y nos confinaron, vino esta cosa tan rara que nos está tocando vivir, pero bueno, pero finalmente lo hemos podido sacar. Quería agradecer especialmente a Carlos Fernández y a Valentino Giannuzzi, primero la paciencia, porque no se sacó en el tiempo que nosotros dijimos inicialmente, y segundo, el querer hacer este libro con nosotros. Es el tercero que hacemos, para nosotros es fundamentalmente un acto de amistad en este caso, y lo valoramos mucho. Todos los que conocen nuestro proyecto saben que indudablemente no nos mueve una operación económica para hacernos millonarios. Entonces el hecho de trabajar con buena gente, además de buenos especialistas, para nosotros es realmente casi indispensable, y en este caso lo es. El libro, no sé, como que se dan cuenta, tiene un formato bueno, seguimos el mismo formato que hicimos con el libro, con la iconografía de César Vallejo, que publicamos, no me acuerdo cuándo, pero hace un tiempo, porque la idea, esto no deja de ser un álbum, y por lo menos yo tengo recuerdos cuando era pequeño de los álbumes familiares que eran apaisados y donde la gente iba poniendo las fotografías que contaban la historia de la familia, ¿no? Y acá se cuenta básicamente una historia. A nosotros nos interesa mucho el trabajo de Carlos y de Valentino, porque no sé si todos ustedes lo saben, pero un área de nosotros, de nuestro centro, además del sello editorial, es el Museo del Escritor, con lo cual la historia literaria, para llamarla de alguna manera, nos interesa muchísimo, ¿no? Y estos libros, que fue primero Vallejo en Madrid en 1931, creo que era el título, si no recuerdo mal, la iconografía de César Vallejo completa, y esta, que espero que no sean los últimos, porque además se refuerza la presencia de Perú y de la vanguardia peruana en nuestro sello editorial, que es digamos, la literatura peruana que admiramos tanto y que estamos abiertos. Así que espero que Carlos y Valentino ya generen otro proyecto para que venga el cuarto. No hay 2 sin 3, pero se puede decir que no hay 3 sin 4. Y bueno, solo para el último agradecimiento, porque este libro tiene en cierta manera también un plus para nosotros, creo que es la foto número 24, si no me equivoco, ¿no?
Sí, esta foto que está aquí. La colección del museo, que ya cuenta con piezas de literatura peruana, ha sido honrada con la incorporación del original de esta fotografía, que ya podrán hablar más, por lo cual quería agradecerle a ellos la gestión, y a Arnaldo Fernández Garrido, sobrino de José Eulogio Garrido, que les ha entregado la foto a ellos, y ellos han realizado también la gestión para que esté dentro de nuestro museo, con lo cual lo agradezco encarecidamente, ¿no? Creemos que tenemos una afinidad en ese punto, tanto a ellos como a nosotros nos interesa mucho lo que pasó en la literatura, ¿no? Lo que pasó a los personajes, las vivencias que rodearon esa creación literaria, y por eso creo que los trabajos de ellos, son siempre más que bienvenidos en nuestro sello editorial. Como algunos lo sabrán, otros no, nuestro sello editorial se caracteriza por hacer ediciones únicas, de tirada corta, firmadas, numeradas, de 100 ejemplares, hechas totalmente a mano, ¿no? Una vez en un congreso nos definieron como antieditores, y eso me gustó, lo tomé para mí, porque claro, los editores se enloquecen enseguida para poner segunda edición, tercera edición, y nosotros al contrario, no nos autorreprimimos en ese sentido, ¿no? Así que bueno, nada más, no quiero hacerle perder más tiempo, porque seguramente los otros participantes van a decir cosas mucho más interesantes. Si alguien después quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa con respecto, digamos, al objeto del libro más que al contenido, la responderé con gusto, y si no, estoy ansioso esperando escuchar al resto de mis compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Luis Eduardo, creo que puedes continuar. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, buenas noches allá en Madrid. Buenas tardes aquí en Trujillo. En primer lugar, quiero agradecer, y bueno, creo que también son buenas noches para Carlos, que está en Inglaterra, creo. No, es Valentino quien está en Valentino. Inglaterra. Ya la pandemia me conduce a una confusión. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Valentino Iannuzzi, que es el que hizo el contacto conmigo, y a Carlos Fernández, a quien tengo el gusto de conocer ahora. A todos que participan por la invitación a formar parte de este panel, este conversatorio en torno a la presentación del catálogo de la exposición bibliográfica La Bohemia de Trujillo, 100 años después, publicado por del Centro de Editores, cuyo responsable acaba de hacernos una descripción muy somera de este libro objeto maravilloso que se acaba de publicar. Déjenme decirles que estoy en principio muy contento, ¿no? También sorprendido por esta invitación. Soy consciente del trabajo de investigación que ustedes realizan desde hace muchos años sobre la vida y la obra de Vallejo, del Grupo Norte, así como de los múltiples desafíos que supone para los futuros investigadores este tipo de trabajos que hoy presentamos. Bueno, pero ¿qué se puede decir más de 100 años después sobre la Bohemia de Trujillo? Ese magnífico movimiento generacional surgido en una ciudad peruana a principios del siglo XX, que tuvo entre sus integrantes primero a un poeta como César Vallejo, a un pensador como Antonio Orrego y a un político de acción como Aya de la Torre, ¿no? Personajes todos ellos de una enorme gravitación para el siglo XX peruano, sobre todo, ¿no? Para responder a estas y otras interrogantes se ha escrito, creo yo, se ha escrito y publicado el catálogo que ahora presentamos. Lo primero que se me viene en mente al evocar el concepto de la Bohemia de Trujillo es la relación contradictoria entre esta Bohemia y César Vallejo, ese enorme monstruo poético del Perú. César Vallejo ha hecho de la Bohemia de Trujillo el grupo literario más célebre del Perú. Su talla literaria ha ensombrecido la obra inicial y las actividades de los otros miembros del grupo, dicen Iannuzzi y Fernández en la introducción del catálogo.
Creo que necesitamos, por esta razón, saber quiénes fueron y cuál fue la trascendencia real de ese grupo de narradores, periodistas, poetas, artistas e intelectuales que compartieron vida con Vallejo. Para empezar, debemos afirmar que la Bohemia de Trujillo no fue un grupo de machos ni un movimiento exclusivamente de hombres o de varones. También estuvo integrado por mujeres como la poeta Carmen Rosa Rivadeneira, aunque de un modo más bien discreto, no protagónico, debido a que todos los integrantes de la Bohemia de Trujillo vivían en un mundo pues, donde se acentuaban las conductas hegemónicas como el machismo, ¿no? Fotografías, cartas, planos, periódicos y una serie de documentos de distinta naturaleza nos informan sobre la importancia que tuvieron la universidad llamada Universidad Menor de la Libertad, el seminario de San Carlos y San Marcelo, dirigido por curas franceses, a donde una gran parte de la generación asistió, ¿no? En sus aulas estudiaron y aprendieron francés. El rol del periodismo en su formación como intelectuales y agentes sociales de cambio, ¿no? La dedicación casi masiva a un género como la poesía. Entre los bohemios habían en realidad muy pocos narradores o autores teatrales, por ejemplo, ¿no? La convergencia de la literatura con artes como la música, la pintura y el teatro, ¿no? Compañeros de los poetas fueron pintores como Macedonio de la Torre, músicos como Daniel Oyle, etcétera, ¿no? Y por último, las pistas y necesidades que la historiografía literaria nos plantea a partir de ciertas imágenes, ¿no? Las poco conocidas fotografías de José Eulogio Garrido en el interior de su habitación, o la de algunos bohemios en las de Juan Espejo Asturrizaga, a mí me dan muchas luces, bueno, y a los lectores también seguramente, sobre el estilo de vida, ¿no? Que llevaban estos bohemios a principios del siglo XX. Del mismo modo que nos desconcierta, por ejemplo, la fotografía de un solitario Vallejo mojándose los pies en las playas del Océano Pacífico, en Barranco, ¿no? En Lima. Hay muchos documentos que en mi caso... Luis Eduardo, te has quedado Sin audio. sin sonido. ¿Ahora se escucha? Ahora Ahora sí, sí. ahora te volvemos a escuchar. Ya, pero se fue un momento... Han sido 15 segundos. Ya, correcto. Entonces lo que estaba diciendo es que en el catálogo me permite, digamos, informarme acerca del estilo de vida de los bohemios a partir de ciertas fotografías, ¿no? Como las que publican ustedes de José Eulogio Garrido y la de otros miembros de la Bohemia de Trujillo en la habitación de soltero de Juan Espejo Asturrizaga, ¿no? Hay algunos cuadros colgados ahí, pero las imágenes y la escenografía que rodea a los poetas nos permite hacer algunas inferencias sobre ese modo de vida que llevaban. En las 5 secciones del catálogo, que sigue la división temática, creo, de la exposición, en realidad hay muchos más hallazgos, ¿no? Siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿qué leían los bohemios? ¿Cuáles eran sus autores predilectos? ¿Cómo era su acercamiento a ellos? Quiero decir, si era de manera directa o indirecta, o a través de estudios o antologías, ¿no? Sabemos por Parra del Riego y las cartas que se cruzaron entre ellos o con otros amigos, que leían con mucho fervor en las playas de Guamán, en Buenos Aires, en los palacios de Chanchán, en los palacios Chimú, o en las buhardillas de los amigos. ¿Y a quiénes leían? A los modernistas como Amado Nervo, Rubén Darío, Herrera y Reisig, que jugó un rol protagónico y que ejerció una enorme influencia sobre Vallejo. Bueno, los simbolistas, ¿no? Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Paul Fort, Maeterlinck, a los españoles Azorín, Baroja, Valle Inclán, Galdós, Unamuno, Ortega y Gasset, a los realistas Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, etc., ¿no? Claro, y autores peruanos también, ¿no? González Prada, José Soto Chocano, José María Aguren, autores que los bohemios conocieron de manera directa. Vallejo le hizo famosas entrevistas a Aguren, ¿no? A Valdelomar, y tuvo un acercamiento muy, muy grande con González Prada, el anarquista, ¿no? También, por supuesto, se leían entre ellos, ¿no? En el catálogo se reproducen las portadas de algunos de los libros editados a principios de siglo,
que probablemente ellos leyeron y que ejercieron una enorme influencia en su formación. Este catálogo, elaborado por Valentino y Carlos, como dije, responde a varias interrogantes, pero creo que responde particularmente a una. ¿Qué hacían estos lúcidos, rebeldes y soñadores jovencitos de comienzo del siglo XX en una ciudad como Trujillo que tenía apenas entre 14 y 16.000 habitantes? Pues no perdían su tiempo, ¿no? De ninguna manera. Además de escribir y recitar poesía, dirigir diarios, estudiar en una pequeña universidad, enseñar en centros escolares y defenderse de los cucufatos y conservadores, quisieron cambiar la cultura y la sociedad del Perú. A la primera, con su actitud rebelde en favor de la modernidad cultural, y a la segunda, mediante su apoyo decidido al movimiento obrero, en cuyos periódicos colaboró, por ejemplo, el jovencísimo Antenor Orrego. En el catálogo se reproducen las portadas de algunos de estos periodos del movimiento, de algunos de estos periódicos del movimiento obrero. ¿Qué habrá significado para la estrecha y conservadora sociedad trujillana de comienzos de siglo este grupo de bohemios? No olvidemos que entre sus integrantes había uno al que le faltaba un tornillo, ese era Vallejo. Una parte de la sociedad trujillana los consideraba chiflados y los llamaba además bohemios con ironía, pues lo creía disolutos, vagos y de costumbres novedosas o raras. Parra del Río aclaró que ese no era el tipo de bohemia que practicaban Vallejo y compañía, ¿no? Sino era una bohemia mucho más, digamos, menos tormentosa, ¿no? Más normalizada, por decirlo de algún modo. Hasta donde sé, hay muchos centros de reunión de la bohemia, que eran lugares muy visibles, se contaban con los dedos de las manos y que ellos frecuentaban mucho, ¿no? Por ejemplo, bebían y comían en el bar americano, que hasta muy entrado el siglo XX estuvo todavía activo, ¿no? El Café Esquén, los que conocen Trujillo, en el centro, en el Jirón Ayacucho, podrían hacer un itinerario, ¿no? Respecto a estos lugares emblemáticos que ellos frecuentaban. Las huertas, por ejemplo, los tumbos y los ñorbos, acabo de ver una fotografía reciente que otros autores que estudian el Grupo Norte acaban de revelar, ¿no? Sobre estos famosos lugares que frecuentaban los bohemios en el barrio de Chicago, en Trujillo. Los restaurantes Morías y Valerianos, en cuyo lugar hay una famosa fotografía, ¿no? Donde está la mayor parte de la bohemia en un almuerzo. Y recitaban poesía, como dije, en lugares sagrados, ¿no? Como los palacios Chimú de Chanchán, o en las playas del Guamán, o en la habitación de soltero de José Eulogio Garrido o de Juan Espejo Asturrizaga, ¿no? Elmer Robles Ortiz, autor de un magnífico anecdotario y un libro de retratos y semblanzas sobre los bohemios, afirma que hay una serie de factores que influyeron en el surgimiento de esta generación, ¿no? Voy a solamente enumerarlos, no me puedo ocupar por razones de tiempo de cada uno de ellos. Y entre estos está, por ejemplo, el anarcosindicalismo, ¿no? La Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria, la Revolución Científica y Tecnológica y la explosiva realidad nacional que les tocó vivir a comienzos del siglo XX durante el gobierno de Augusto B. Leguía. En el catálogo de Januzzi y Carlos Fernández no hay una mirada abierta y puramente histórica solamente, sino una visión de un contexto más o menos íntimo, digamos, una mirada interna a partir de imágenes y documentos acerca de un puñado de jóvenes que cambiaron la vida cultural, social y política del Perú a principios del siglo XX. Los documentos e imágenes comprenden un periodo, ¿no? Que va desde la aparición de la revista Iris, que fue en mayo de 1914, dirigida por José Eulogio Garrido y Luis Armas, y la publicación del diario Norte a partir de febrero de 1923, el año en que Vallejo viaja a Europa también, ¿no? Y da comienzo a un segundo periodo de este grupo de intelectuales que ya dejan de llamarse la bohemia y pasan a aglutinarse con algunas bajas de sus integrantes alrededor del diario Norte. Las fotografías, las cartas, los artículos periodísticos y las imágenes en general son documentos históricos que nos ayudan a reconstruir en parte la memoria colectiva de una sociedad, de un país, de una comunidad. Hoy, gracias a estos documentos que nos presenta el catálogo, podemos seguir el itinerario de la bohemia y de alguna manera entender la sociedad que les tocó vivir a esos jóvenes de una pequeña ciudad de provincia.
con grandes limitaciones y estrecheces, y que pese a ello lograron modernizar la cultura y el movimiento sociopolítico del Perú. Por último, quiero agradecer nuevamente a Valentino y a Carlos, a todos los asistentes a este conversatorio, y rescatar la labor forzada, estupenda y magnífica de recuperación del pasado, ¿no? Su catálogo creo que abre un enorme camino para los futuros investigadores. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Luis Eduardo. Muchas gracias, Luis Eduardo, y creo que nos toca hablar a nosotros, Carlos. Sí, yo creo que empiezas tú, ¿no? Porque Yo tienes ahí los agradecimientos, ¿verdad? puedo empezar. Solemos empezar nuestra participación agradeciendo a... Generalmente es una lista larga de agradecimientos. Yo quería empezar con agradecer a gente que ya no está un poco con nosotros, pero que en su momento nos ayudaron bastante. Queríamos agradecer a Gonzalo Bulnes Mallea, a Jorge Puccinelli, a Elsa Villanueva y a Belardo Kendo, todos los que siempre nos brindaron su ayuda de manera muy significativa. Y bueno, quería empezando por agradecerles a ellos. También quería agradecer a los familiares de los miembros de la Bohemia de Trujillo. Nos hemos topado en nuestras investigaciones con hijos, nietos, sobrinos, bisnietos. La verdad es que hemos conocido a mucha gente durante estos casi 10 años de investigación. Tengo una lista aquí. Queríamos agradecer a Flor Manucci. Bueno, ese es uno de los logros de la exposición, ¿no, Tino? Podíamos pararnos un poco con Flor Sí. y explicar un poco lo que, por ejemplo, Alonso ya sabe, ¿no? Que la exposición para nosotros era un producto, pero era un proceso, era parte de un proceso. Sí, puedes continuar tú. Vale, pues continúo yo. Flor Manucci, la hija, si no recuerdo mal, de Julio Eduardo Manucci, consiguió rescatar un documento que hacía más de medio siglo que estaba desubicado. Y es la revista Cultura Infantil, una de las primeras revistas dedicadas al público infantil, proyectada por normalistas del Perú, un verdadero tesoro bibliográfico, que además tiene el añadido de que contiene algunos de los primeros poemas de Vallejo. Poemas que no están, bueno, esto Tino os lo puede explicar mucho mejor que yo, porque él es el editor de verdad, el que sabe de estas cosas. Poemas que en muchísimos casos se han editado por excelentes editores, pero que no lo han cotejado con los originales. Porque desde que en 1964 César Ángeles Caballero viese la última colección e hiciese su transcripción de los poemas de la revista bueno, al artículo que él publicó y que después recogió el libro, desde entonces todo el mundo o lo ha seguido a él o ha seguido un artículo que, si no recuerdo mal, se había publicado en la Industria de Trujillo y que hizo circular Juan Larrea y al que todo el mundo ha reproducido. Entonces, una de las grandes satisfacciones de la exposición fue a posteriori contactar con Flor, porque lo que nosotros reproducimos en el catálogo, que a lo mejor lo puede enseñar Claudio, son unas hojitas que pertenecen a uno o dos números, si no recuerdo mal, de cultura infantil que hay en la Biblioteca Nacional del Perú, pero no había la colección completa de la revista. Sí, nosotros en realidad contactamos con Flor Manucci ya a portas de abrir, de inaugurarse la exposición. Recuerdo que fue, en efecto, fue Gretna que nos apoyó. Vamos a agradecerle
en un momento, Por supuesto. que nos puso en contacto con una familia Manucci, y esa persona nos puso en contacto con Flor Manucci. Yo fui a su casa, hablamos un poco de lo que yo sabía sobre su padre y sobre la bohemia, y le dije si tenía algún ejemplar de cultura infantil, y ella me dijo que iba a buscar con su familia, y en efecto, finalmente apareció un tomito con creo que son 30 o 31 números de cultura infantil, que era el tomito que habían visto los especialistas de Vallejo hace muchos años. Y lo interesante es que, claro, hace muchos años los especialistas de Vallejo estaban interesados en Vallejo y transcribieron los poemas de Vallejo, pero lo importante de esa revista es que tiene textos de todos, o casi todos los miembros de la Bohemia, y que esos textos finalmente se van a poder rescatar también, porque son textos muy interesantes, porque son, digamos, de otro tipo, digamos, con otra audiencia en mente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros preparamos una antología de la Bohemia y pensamos incluir. Ahí Claudio está enseñando los papeles rotos que había en la Biblioteca Nacional. Valentino, y al mismo tiempo el Se ve ahí, valor... ¿no? Sí, exactamente, se ve perfectamente que están carcomidos los papeles. A mí otra de las cosas que me parece muy interesante de la revista, al hilo de lo que preguntaba Luis Eduardo, no, o él mismo se preguntaba de qué leían, esa revista también es interesante en ese sentido. ¿Qué mandaban leer a los niños? ¿Qué leían ellos mismos? Además, en la revista hay como distintas capas y hay como distintos círculos, porque una de las cosas que a Valentino y a mí nos interesa mucho y que solo hemos podido sugerir, ni siquiera ahondar en ello, en la exposición, es que en realidad en Trujillo había más de un grupo literario de jóvenes. Había varios en competencia. De hecho, Tino y yo hemos discutido en más de una ocasión y pensamos argumentarlo en la antología que estamos preparando, es si Carmen Rosa Rivadeneira de hecho pertenecía a la Bohemia de Trujillo, o si, como creemos, porque los indicios apuntan en esa dirección, en realidad Carmen Rosa pertenecía a otro grupo que al parecer tenía cierta rivalidad con la Bohemia, no una rivalidad malsana, pero una cierta rivalidad con la Bohemia, vinculada a otros periódicos, pero que tendió puentes y tenía buenas relaciones, sobre todo con José Eulogio Garrido, que la publicó en varias ocasiones a lo largo de los años en la Industria y también en la Reforma. Y hay un texto muy interesante que rescató Tino hace muchos años, donde un tercer grupo decía que Carmen Rosa se había enfadado mucho porque Antenor Orrego había accedido a publicar un soneto suyo en la famosa página literaria de la Reforma, pero que lo había modificado y que estaba hecha una ají. Eso es lo que decía textualmente este texto cómico de La Opinión Pública, que era otra publicación mucho más, no sé cómo calificar, latino. Satírica, tal vez. Sí, sí, satírica, entre satírica y amarillista, ¿no? O una cosa así, ¿no? Sí, sí, esto, digamos, esperemos que, digamos, las investigaciones sobre la Bohemia también animen a más investigadores a indagar un poco más sobre el contexto literario en general, ¿no? Uno como que primero los investigadores se han centrado en Vallejo, ahora lo hemos abierto a la Bohemia, pero digamos el campo literario de Trujillo de la época era mucho más amplio y a lo mejor surgen nuevos documentos, la gente se fija en nuevos autores, y es una de las cosas que esperemos que suceda. Y este personaje en concreto que señalaba Luis Eduardo, Carmen Rosa, es un personaje fascinante, por lo que sabemos, porque nosotros le hemos seguido un poco la pista por los años 10 y un poco los años 20, pero yo creo que es una mujer que merecería una tesis doctoral, una investigación seria, ¿no? De alguien que, de alguna manera, porque hasta donde alcanzamos no está en los últimos proyectos que se han hecho en Lima de recuperación de voces femeninas de estos años. Sí, y es una escritora muy interesante porque tiene, por ejemplo, entrevistas a escritoras, ¿no? A mujeres de la época. Sí,
hay entrevistas que ella tiene con Ángela Ramos, con María Vice, y como que crea una especie de comunidad literaria de mujeres. Entonces sus textos en ese sentido son bastante valiosos. De hecho, el tema del género es uno que a Tino y a mí nos interesa mucho tratar en el futuro. Hay un personaje que nos fascina. Bueno, Carmen Rosa es fascinante, entre otras cosas, por la conexión con dos de los catedráticos de la Universidad Menor de la Libertad, su hermano y su padre, ambos profesores de Vallejo. Pese a tener ese contexto familiar, a ella no se le permitió hacer estudios universitarios. Y Vallejo no cursó estudios universitarios con mujeres en Trujillo, pero en el curso inmediatamente anterior sí que había una mujer, además muy significada y con la que Vallejo debió tener relación, creo que se llamaba Rosa Cockburn, con la que Vallejo debió tener relación porque coincidieron en actividades que se documentan en cultura infantil, porque ella era, aparte de estudiante universitaria, como los bohemios, profesora de primaria y creo que era de primaria en algún colegio de Trujillo. Entonces, ellas dos, por ejemplo, son dos personajes que nos interesan, y este personaje, que es un personaje limeño, una viuda, Lina de Flores, que llega a Trujillo y de alguna manera revoluciona bueno, para decirlo de manera, revoluciona el campo literario, y para usar una expresión más coloquial, publica una revista, que si no recuerdo mal es Lux, y además tiene como un cierto activismo político. Y bueno, de hecho hay un episodio que está conectado con Vallejo y con Juan José Lora donde ella interviene. Y es otro personaje al que Tino y yo hace años que le seguimos la pista, lo que pasa es que hay muy poca información al respecto. Y bueno, es una de estas mujeres pioneras de muchas cosas en el Perú que falta por estudiar. Y que lamentablemente, si no se va a los archivos, si no se va a los periódicos, es casi imposible rescatar información ahora mismo, ¿no? Sí, y bueno, ya que mencionas... Les mostraba la foto de Sí, Sí, Carmen además, Rosa. Tino se acordará, esa foto ¿de dónde es, Tino? ¿Es de la industria? creo que es de la industria. Sí, Creo que de ahí Germán Peralta la de saca. ahí la tomó, sí. Bueno, el libro que estaba mostrando Luis Eduardo, hay que decir que es el libro de referencia. Lo mejor que se ha hecho hasta ahora lo ha hecho este historiador, que, bueno, yo creo que él es muy conocido por su trabajo sobre el comercio de esclavos, pero él tiene un lazo muy fuerte con Trujillo y creo que con el partido aprista, y es por esa vía que... Tino, ¿cuál es su nombre? Que yo ahora me estoy olvidando. Germán Germán Peralta. Peralta. Eso, Germán Peralta. exactamente. Que bueno, hace un trabajo muy importante, ¿no? De esa primera recuperación de textos. Pero nosotros ahí discrepamos con él con respecto a Carmen Rosa. Yo quería mencionar algo con respecto a Nina de Flores, porque como tú dices, es un personaje fascinante, y un poco de lo que hemos investigado es que tuvo una polémica con Antenor Orrego, y lo interesante de esa polémica es que conocemos los textos de un lado nada más, los textos de ella, de Nina de Flores, que son respuesta o reacción a textos que Orrego escribió en un periódico que para nosotros es uno de las grandes pérdidas, si es que este periódico se ha perdido, esperemos que no, que es La Libertad de Trujillo. La Libertad de Trujillo que fue en donde escribía Orrego, sobre todo durante las protestas que hubo en el año 21-22, del Valle de Chicama, de los valles, de las plantaciones en Trujillo, de las haciendas en Trujillo. Y conocemos solamente los textos en que ella le responde a Orrego, ¿no? Y no conocemos los textos de Orrego de La Libertad, porque se conserva creo que hasta el año 18 en la Biblioteca Nacional y no llega hasta los primeros años 20, lo que es una pérdida. Así que un poco lo que nosotros tratamos de hacer siempre también es tratar de que la gente busque, de que la gente, ya sea en Trujillo o en Lima, o ¿no? que tenga un archivo a la mano que indague sobre estos documentos perdidos, porque así como sucedió con Cultura Infantil, tal vez se pueda recuperar algún documento nuevo.
Bueno, lo que Tino le ha comentado respecto a este periódico, que lo convierte tanto en objeto de deseo para nosotros, es que a día de hoy lo que pensamos Tino y yo es que si en algún lugar se publicó alguna primera versión de Trilce distinta a las que hoy conocemos, es en ese periódico. Es el lugar donde creemos que es más probable que pueda haber una primera versión de Trilce, teniendo en cuenta lo importantes que son las primeras versiones para entender mejor un poco la magia, ¿no? Esa cocina maravillosa que hizo Vallejo, esas reescrituras tan fascinantes que se ven, ¿no? en el paso de las primeras versiones a las definitivas, sobre todo de los poemas que podríamos calificar como más vanguardistas, ¿no? Que Vallejo empezó a publicar, un poco lo decíamos antes, al comienzo de la presentación, bueno, antes de que empezásemos a grabar, hay una imagen, que es la que Tino creo que estaba enseñando antes, de la Reforma de 1920, que es una imagen muy llamativa y que, bueno, a un lector no avisado le puede parecer insignificante, pero Orrego publicó muchísimos poemas en la Reforma de Vallejo y tuvo acceso a los textos antes de que se publicasen, los publicó y antes de que se publicasen el libro. Y él mismo, en este texto, que es un texto que hasta hace muy poco no se había reproducido, la poesía, que bueno, lo rescatamos en nuestros peinados en la Biblioteca Nacional del Perú, la poesía latinoamericana y las nuevas corrientes estéticas, en este texto Orrego lo acompaña de una serie de poemas. Y llama la atención que todos los poemas de los miembros de la Bohemia son nuevos, menos los de Vallejo. Y Vallejo en este momento está en Trujillo, o ha estado en Trujillo antes de irse a Santiago de Chuco. Y él mismo dice que conoce los poemas, en este texto dice que conoce los poemas que Vallejo va a publicar en lo que luego será Trilce. No menciona el título de Trilce, probablemente porque todavía no tenía ese título, pero es llamativo que en lugar de dar poemas nuevos, como ha hecho con mucha frecuencia en el pasado, un gran número de veces, aquí recurra por reimprimir, si veo bien, Dios y el tálamo eterno, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de trabajo es el que nosotros hacemos, ¿no? Jugamos mucho, tratamos de establecer patrones, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Detrás de los entretelones de los textos, ¿no? Sí, creo que podemos continuar con los agradecimientos, a ver si, si seguimos hablando. Bueno, siguiendo con los familiares, queríamos, bueno, tenemos siempre una deuda constante con Fina Espejo, la hija de Juan Espejo Asturrizaga, que un poco nos abrió las puertas de su gran archivo y en realidad fue un poco el catalizador de todas las investigaciones futuras. Entre otros familiares, Elvira de la Puente, que también nos abrió las puertas de su casa para hablarnos sobre su padre, José Félix de la Puente. Amelia Espinosa y Amelia Dávalos, quienes nos hablaron sobre Eloy Espinosa. Y nos dejaron ver manuscritos, ¿no? Los libros inéditos de Eloy. Sí, hay libros inéditos de Eloy Espinosa, ¿cómo se llama? Semáforos. Recuerdo que había uno de Semáforos es uno de ellos, sí. Y bueno, y los documentos que uno, creo que tenemos una fotografía muy buena de Eloy Espinosa convaleciente en su cuarto porque tuvo una enfermedad en el año 20, si no me equivoco. Y bueno, ellos también nos ayudaron mucho en cuanto a información y documentación. Hernán Alba, quien nos habló también de un miembro poco conocido de la Bohemia, el poeta, ahorita se me va el nombre, es Felipe Alba. Felipe Alba, que también era como uno de los miembros mayores, ¿no? De la Bohemia. En Trujillo nos abrieron las puertas de su casa a Teodoro Rivero Ayllón, también Arnaldo Fernández Garrido, el sobrino de José Eulogio.
En Lima nos recibieron Liliana y Alicia Orrego. Pilar Espelucín, sobrina de Alcides Espelucín. Juan Lora, Juan y Mirna. Mirta. Juan y Mirta Lora, hijos de Juan José Lora. Agustinaya, que nos recibió también en Lima. Y bueno, esas son un poco las personas allegadas, los familiares de la Bohemia que nos ayudaron y gracias a los cuales hemos podido realizar esta muestra y este catálogo. También queríamos agradecer a las instituciones que nos prestaron libros y a ciertas personas relacionadas con ellas. Ramón Mujica Pinilla, durante su periodo como director de la Biblioteca Nacional de Perú, nos permitió mostrar algunos documentos de la biblioteca y además nos recibió también en su oficina en la Biblioteca Nacional. El Museo de Arte de Lima, el MALI, también nos prestó algún material. El Instituto Ribagüero. También en Trujillo nos recibieron en la Universidad de Trujillo, donde pudimos también recuperar algunos documentos. Y bueno, esos son un poco las instituciones que nos ayudaron y nos prestaron material para poder mostrar en la muestra. Y queríamos agradecer también a las personas del Centro Cultural Inca Garcilaso, a Alonso que está aquí, por un poco fomentar la existencia de esta muestra y de esta exhibición que estuvo varias semanas en Lima y que mucha gente pudo ver, y a las personas que nos ayudaron a llevar a cabo la exposición en el Inca Garcilaso. Tengo aquí a Gretna Landot, Urpi Fischer, Ángela Luna, Susan Salguedo y Delia Soto Cáceda. Y bueno, Carlos, no sé si tienes más. Bueno, nos dejaremos a mucha gente, pero bueno, era importante para nosotros decirlo porque Tino y yo siempre bromeamos con que algún día haremos la novela de la investigación, porque nos han pasado muchísimas cosas, hemos creado muchísimos vínculos, muchísimos lazos, hemos tenido muchas aventuras. Y bueno, es también la parte, digamos, que más humana. Nosotros que en lo que hacemos tratamos de ser bastante fríos y quedarnos con los datos y bueno, esta parte nos parece inevitable cuando hablamos de lo que hacemos, ¿no? Y quizá decir eso, ¿no? Que esperamos que el trabajo no nos impida no tardar mucho en que haya una antología en paralelo a esta exposición, que es el trabajo en el que llevamos ya bastante tiempo metidos, ¿no? No es fácil porque antologar siempre es muy complicado, pero bueno, creemos que podemos dar un pasito más, hacer una pequeña contribución, ¿no? Aumentar un poco lo que ya ha hecho andar Germán Peralta. Quiero también, no me quiero olvidar, porque tú dices vamos a dejar a gente, yo voy a tratar de no dejar a nadie. Muy bien. También gente que nos prestó material para exponer, Ricardo Silva Santisteban y Jorge Kishimoto. Por supuesto. Que nos ayudaron también, bueno, ellos siempre nos han ayudado. Y también, bueno, queríamos agradecer aquí a Luis Eduardo García por sus palabras, viniendo de un especialista en la cultura trujillana y en la literatura peruana. La verdad es que nos alegra. Y no solo de un especialista, ¿no? En realidad Luis Eduardo continúa, ¿no? esa tradición, ¿no? De no solo intelectuales, poetas, escritores trujillanos, porque yo tengo un poco la sensación de que no, por lo menos internacionalmente, no tiene la visibilidad, ¿no? Sí es verdad que hay grandes nombres asociados a Trujillo y al norte, ¿no? Sobre todo en España, Watanabe es muy conocido, pero que la sensación es de que un poco como pasa con la Bohemia, ¿no? Nosotros lo hemos hablado muchas veces con Arnaldo Fernández Garrido, ¿no?
da la sensación de que Garrido es un escritor que no tiene un lugar en la literatura nacional que merecería, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que nos mueve para hacer esta antología es poner eso de manifiesto, ¿no? De alguna manera. Y bueno, también queremos agradecer a Claudia y a Raúl porque han puesto en existencia, no la muestra, pero sí el catálogo de la muestra. Así que en cierto sentido han completado nuestra misión de difusión que tratamos siempre de tener.